Saludos a todos mis queridos hermanos. Yo soy Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy estamos en el sábado semanal de la fiesta de los panes sin levadura. Y en la pasada semana, el domingo, pues se pasó el sermón titulado ¿Qué es el pecado? Y fue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y el sermón que he preparado para hoy es una continuación de ese sermón. Y le he puesto la respuesta al pecado. ¿Y se ha preguntado usted por qué no cambia? ¿Se ha arrepentido usted de un pecado solo para volver a repetir el mismo pecado? Aquí les daré los pasos para vencer el pecado permanentemente. Y en el sermón del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el cual titulé ¿Qué es el pecado?, aprendimos que Dios inspiró diferentes palabras en los textos originales para enfatizar diferentes tipos de pecado. Todos los errores y fracasos son pecados. Pero al usar diferentes palabras para identificar los diferentes tipos de errores, Dios nos ayuda a conocer a nuestro enemigo. Nuestra sociedad y nuestra naturaleza humana personal están condenadas por las definiciones de pecado de Dios. Y como vimos en el último sermón, la sociedad está establecida para atentar la naturaleza humana y cedemos con demasiada frecuencia. Es decir, erramos el blanco. Palabra hebrea shatá. Y vimos que la vanidad de la apariencia personal, la jactancia con los hijos, la frivolidad sin sentido en general, es avén. Es decir, la nada y la vanidad. Hemos visto que el arte y la música moderna son muy retorcidas y dobladas y arrancados y pervertidos de su verdadero uso, y esto es abón. Descubrimos que la astucia, la traición, que es la palabra hebrea mal, incluía el incumplimiento de la palabra, la deslealtad, el pequeño robo, etcétera, etcétera. Vimos entonces cuán clara y cuán inequívocamente la Biblia retrata, marca y condena el pecado. Y debemos conocer a nuestro enemigo. Y estos dos sermones pretenden ayudarle a usted personalmente a localizar, detectar, señalar el pecado en su vida y arrancarlo de raíz. Su enemigo, el pecado, tiene un objetivo real. Y es usted. Sí, en usted está puesto su deseo, pero usted debe gobernarlo. Si usted no domina el pecado ahora, mientras usted tiene la oportunidad, terminará siendo un reprobo, una persona que no puede dejar de pecar. Quiero ir a Segunda de Pedro,
capítulo 2, y voy a leer los versículos 13 al 15. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El pecado, por supuesto, no es una persona o una personalidad. El pecado es una fuerza, un poder. El pecado es que esa parte de su naturaleza humana que le empuja hacia abajo, que le hace querer ir por el camino equivocado, que le hace querer rendirse, renunciar. En resumen, el pecado es lo que nos convierte en los miserables carnales que somos. Y para ganar esta batalla contra su naturaleza humana, su pecado, usted debe ver claramente lo que es el pecado. Usted debe conocer a su enemigo para vencerlo. Los atletas están familiarizados con los dolores insoportables y punzantes de las espinillas, y Dios conoce los dolores punzantes e insoportables del pecado. Nosotros, los que somos cristianos, también debemos familiarizarnos con los pecados en nuestras propias vidas. Descubramos algunas facetas y tipos de pecado, tanto nacionales como personales, que Dios identifica en la Biblia antes de dar la respuesta al pecado. La última vez mencioné solo los pecados que no eran necesariamente intencionales, pero la Biblia sí habla del pecado intencional, ya que todos los seres humanos y naciones pecan intencionalmente. Y en algún momento u otro de la vida. El hebreo sima significa maldad meditada, un plan para el mal, especialmente con pecados de infidelidad, incesto y violación. Muchos de estos pecadores, personas que planean crímenes, delincuentes sexuales, deambulan por nuestras calles hoy en día. Y eso lo vemos constantemente en los diarios y en las noticias. No los llamamos pecadores, los llamamos maníacos, homicidas, psicópatas, desafortunados o a veces incomprendidos. El horrible episodio de la concubina, según se narra en el libro de Jueces, capítulo 20, no voy a ir allí, se denomina sima, en la versión Reina Valera, maldad, en Jueces, capítulo 20, versículo 6. Y nuestra nación está llena de libertinaje sexual y lascivia, por lo cual debemos ser castigados. Vayamos al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 13, especialmente el versículo 27, donde maldad es sima. Jeremías capítulo 13, versículo
27. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Nuestra maldad, la lascivia nacional, significará nuestra verdadera destrucción. Vean cuán frecuentemente la palabra maldad, que es lascivia, sima en hebreo, es usada a través de los capítulos intermedios de Ezequiel. Dios va a intervenir pronto a causa del pecado y sacudirá esta tierra. Todas las naciones y probablemente también todos los individuos son culpables de revuelta, rebelión, cambiar la lealtad, alejarse, apostatar, rebelarse, es la definición del hebreo pashá. Otra palabra traducida como pecado en la traducción Reina Valera. Pasemos ahora al libro de Isaías, capítulo 43 y versículo 27. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Dios dice que nuestros maestros han cometido pashá en este versículo. Pasemos a Jeremías, capítulo 2, y leeré el versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Eterno? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí hemos leído que los sacerdotes y pastores también se han rebelado. Los líderes, maestros y educadores de este mundo se han rebelado y la rebelión nunca queda impune. Vayamos a Proverbios, capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios, capítulo 17, ahora versículo 11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Asegúrese de que la rebelión no sea parte de su vida personal. Pasemos a Levítico, capítulo 4, versículos 13 y 14. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se van de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Ahora vayamos a Números, capítulo 15, y voy a leer los versículos 27 al 29. Y esto dice, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante del Eterno, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que el que hiciera algo por yerro. Usted puede controlar su impetuosidad
su temperamento. El pecado de descarriarse, especialmente por mal genio o impetuosidad, esto es grave. Y una vez requirió la sangre de una ofrenda por el pecado, como acabamos de leer. Usted debe estar constantemente en guardia contra este pecado de traspasar o romper los límites de autocontrol y de la decencia. Este pecado de desviarse por ignorancia o por temeridad temperamental se llama shagat en hebreo y requiere la sangre de Jesucristo para limpiarle. Incluso David cayó víctima de este pecado. Vayamos a Salmos, capítulo 119 y versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Aquí aplica a shagat. Mas ahora guardo tu palabra. David también venció, como lo demuestra la frase, mas ahora guardo tu palabra. Una palabra relacionada, shagat, significa vagar con la mente, ya sea por embriaguez o simplemente por dejarse llevar por la estupidez. ¿Se deja usted llevar por la comida? Algunos de ustedes que me están escuchando tienen un sobrepeso enorme, necesitan cambiar, parar de dejarse llevar. Es triste decirlo, pero algunos de ustedes, hermanos, también se dejan llevar por el exceso del alcohol. Esto es glotonería. La Biblia exige autocontrol y moderación. La verdadera templanza en todas las cosas, como el apóstol Pablo escribió en Gálatas capítulo 5, versículo 23, y Filipenses capítulo 4, versículo 5. Otro pecado muy común, incluido bajo shagat, es exactamente lo que dice la palabra mente errante. Una mente descontrolada y errante, incluso sin la ayuda del alcohol. Produce olvido y ensoñación. Deje de olvidar. Si usted tiene que hacerlo, como hacen muchos ministros de Dios, lleve siempre con usted una libreta o tarjetas de 3x5 y anótese las cosas que usted debe recordar, citas importantes, palabras de vocabulario, una lista de compra, obligaciones diarias, etcétera, etcétera, así por el estilo. Adquiere este hábito de consultar su tarjeta o su libreta todos los días. Además, demasiado de nosotros permitimos que nuestra mente divague, soñando despiertos. ¿Se da cuenta de que Dios condena a soñar despierto? Soñar despierto es pecado. ¿Deja usted que sus hijos adquieran este horrible hábito? Si usted les permite permanecer despiertos, acostados en la cama durante largos periodos de tiempo, adquirirán este mal hábito. Dejar que la mente revolotee en el país de nunca jamás de las fantasías y los sueños. Ese es un pecado vicioso que destruye la mente y el carácter. Esté atento a este mal funcionamiento o enfermedad del cerebro, tanto en usted como en sus hijos. ¿Hasta qué punto usted es una persona franca y honesta?
Ser abiertos, la inocencia y la franqueza son características de la conversión. Las cualidades directamente opuestas es la traición, ser escurridizo, el engaño y la vergüenza, que hebreo bagat, son características de la carnalidad y el pecado. Bagat a menudo es traducido como perversidad. Es una forma de traición, de tratos engañosos, lo que a veces llamamos doble trato. Ahora, vayamos a Proverbios capítulo 11 y voy a leer aquí los versículos 3 y 6. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Versículo 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Los negocios de hoy en día están llenos de tratos dobles, vendedores escurridizos, anuncios engañosos y argumentos de ventas, afirmaciones falsificadas de productos falsos. Dios condena los negocios engañosos y corruptos. ¿Y qué de ustedes, mujeres? ¿Acaso, como esposas, usan de vez en cuando un pequeño engaño para convencer a su esposo? ¿Y ustedes, esposos, exageran de vez en cuando para impresionar a los hombres de la oficina, a la esposa o a la familia? Exagerar los hechos es una forma de engaño y farsa, escurridizo. Y todo engaño, todo lo escurridizo es pecado. Al igual que hay diferencias en los sinónimos hebreos para pecado, también el Nuevo Testamento muestra diversos aspectos del pecado utilizando palabras diferentes. Pasemos a Romanos, capítulo 5, y comenzaré a leer en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel no murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con él el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Curiosamente, la palabra más común para pecado en el Nuevo Testamento es amartia, que significa exactamente lo mismo que chatá en hebreo, fallar el objetivo. La palabra pecado se traduce como amartia en la gran definición bíblica de pecado de Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Fue este pecado el que entró al mundo con Adán. Voy a ir a Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, o sea, no chismes ni habladuría sin sentido, e irreprochable. Muchas de las mujeres, aquellas que hablan mucho, usted que transmite información, están condenadas por la Biblia, como Pablo escribió en estos versículos, muestra lo que usted debería practicar. El mismo versículo muestra que las personas carnales darán el ejemplo contrario en su forma de hablar. Siguiendo en el versículo 8, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esta nada malo es el chisme. La palabra griega para cosa mala es faulos, que significa cosa mala o vacía, algo sin fundamento. ¿Y no es eso exactamente lo que es el chisme? Es fácil decir cosas sin sentido y chismear. Si usted se permite caer en esta fácil trampa de chismes de patio trasero, usted es culpable de faulos, pecado. Compruébelo usted mismo la próxima vez que transmita información. El chisme es faulos, maligno, pecado, vacío. Para aquellos que quieran estudiar más, posiblemente con una concordancia o un interlineal, te interesarán las dos palabras griegas para mal o pecado, que es kakia y poneria. Kakia es pecado, pero es del tipo pasivo. Kakia no intenta destruir a los demás. En otras palabras, es pasivo. Esta es la falta. Esto no es bueno, no sirve para nada. El pecado pasivo es no hacer lo que usted sabe que es correcto. Por otro lado, poneria es activo y agresivamente malo. Es destrucción en marcha. Satanás es llamado el maligno, en griego, el de la poneria. Satanás es agresivamente malvado, busca destruir a todo el mundo. Examínese a usted mismo. Probablemente usted verá algo de maldad pasiva y peor aún, algo de maldad activa. Errores de omisión y errores de acción. Y ambos deben ser erradicados. Una última cosa antes de atacar el pecado. ¿Es usted uno de esos miembros demasiado frecuentes que tiene su propia opinión contraria a la de la iglesia? ¿Cree usted que el doctor Thiel simplemente no lo entiende? ¿Cree usted que algunos otros ministros de Dios están un poquito fuera de lugar? ¿Siente usted que su explicación de la Escritura es más correcta que la de la Iglesia de Dios?
¿Se atreve usted a juzgar la autoridad que Dios mismo puso sobre usted? ¿Está usted en desacuerdo con los lugares de las fiestas, el manejo de los diezmos y el fondo para los pobres? Muchos de ustedes hacen eso. Se aferra usted a su propia opinión. Entonces, si es así, usted es dogmático. Este está rudo y obstinado. Y lo peor de todo, usted está equivocado. Usted está muy equivocado. Usted está errando el blanco. Y eso es pecado. Usted es culpable de Shatai y amartia. ¿Por qué usted no renuncia a su opinión? Entrega su voluntad a Dios antes de que Dios tenga que darle una gran sacudida a usted. Que Dios ayude a aquellos de ustedes que de una forma u otra se oponen a Dios y a su iglesia a arrepentirse y a cambiar. Y ahora sí estamos listos para el ataque. En realidad, si usted ha prestado atención a estos dos sermones sobre el pecado, y si usted capta el punto, usted está bien encaminado para cambiar. Usted verá el primer paso para vencer el pecado y para ver el pecado. Por favor, vayamos a Romanos, capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Usted debe conocer a su enemigo. Usted debe orar, estudiar la Biblia, escuchar sermones siempre que sea posible y esforzarse para ver sus pecados. Si usted no los ve, ¿cómo puede usted combatirlos? Y como ya leímos lo que Pablo dijo, que no habría conocido o entendido el pecado a menos que la ley revelara lo que era. Si usted piensa que no tiene ningún pecado o no ha visto un pecado nuevo por mucho tiempo, usted es un santurrón. Pídale a Dios que le muestre cómo se ve usted ante Él. Y créame, Él lo hará. Ese es el primer paso. Pero hay dos pasos más. Y el segundo paso es que aquí hay un punto que parece sencillo, pero que es difícil de llevar a cabo. Preste mucha atención. Puede que le falte esta clave vital. Vayamos a Amós, capítulo 5, versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien. La Biblia le manda a odiar, a aborrecer sus pecados. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay una gran razón por la que es difícil odiar el pecado, y es que la mente carnal ama el pecado. Este es el punto. Las lujurias,
Son deseos placenteros y fuertemente atractivos. Deseos que son ilegales. Estos fuertes e ilegales deseos de la mente humana son exactamente lo que la mente humana quiere. La mente humana, por naturaleza, ama sus lujurias. La mente humana, carnal, odia el camino de Dios y odia renunciar a sus lujurias. ¿Puede usted ver esta terrible tendencia en usted mismo? ¿Puede usted darse cuenta de que su mente quiere a su manera y no a la manera de Dios? Si es así, usted puede vencer. ¿Pero cómo? Dejemos que la palabra de Dios nos responda. Vayamos a Proverbios, capítulo 6, versículo 16. 6 cosas aborrece el Eterno, y aún 7 abomina su alma. Esto es sencillo. Dios aborrece el pecado. Versículo 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para coger al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, y no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Aquí Dios revela su odio contra el pecado. Poco a poco, usted también puede recibir por medio del Espíritu de Dios un verdadero odio al pecado. Cuando usted realmente aborrezca el pecado, usted empezará a vencer. Pida el Espíritu de Dios. Pida la mente de Dios. Pida ayuda para aborrecer el pecado. Otra ayuda en la dirección de aborrecer el pecado es algo que usted puede hacer por usted mismo. ¿Sabía usted que toda la historia del Antiguo Testamento es una crónica de los resultados del pecado? Lea, medite, piense profundamente en los sufrimientos y fracasos de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que pecaron.
Medite sobre los resultados de sus pecados personales. Imagínese a usted mismo excluido del reino de Dios, arrojado al olvido. Piense en el lago de fuego, en el fracaso eterno, en la muerte. Sus pecados le matarán si usted no cambia. Recibir la propia ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo, meditando en los resultados de sus pecados, le hará un vencedor. Ahora, el tercer paso. Pasemos a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hacemos otra escritura, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que el tercer paso es arrepentirse. En este versículo Pablo muestra que hay dos clases de tristeza, una mundana y otra divina. La tristeza mundana es lo que Saúl demostró en 1 Samuel capítulo 15, cuando él le suplicó a Samuel que perdonara su pecado y orara por él. Leyendo las palabras de Saúl se podría pensar que estaba realmente arrepentido, pero los frutos demostraron lo contrario. La tristeza que proviene de Dios, la cual Saúl no tuvo, sí produce un cambio, el arrepentimiento. ¿Cómo usted puede tener una tristeza divina? Usted debe preocuparse más por Dios y por su obra que por usted mismo. Usted debe acercarse tanto a Dios en lo que a usted realmente le importe, lo que Dios piensa o sienta por usted. No se equivoque. Sus pecados afectan a Dios, su Padre. Dios no es un monstruo insensible, sino un Padre bondadoso, amoroso y profundamente interesado. Un Padre que se aflige por sus hijos descarriados. Si usted entiende la paternidad de Dios, si usted está tan cerca de Dios, usted será capaz de arrepentirse verdaderamente ante Dios cuando usted peque. Usted se avergonzará de usted mismo por lo que usted le ha hecho a Dios personalmente, al amor de Dios, a los caminos de Dios, a su mano extendida para ayudar. Sí, la tristeza divina. Una tristeza lo suficientemente fuerte como para hacerle cambiar. Es tristeza para Dios. No solo tristeza por usted mismo haberse equivocado. La tristeza mundana es tristeza. Sí, quizás hasta el punto de derramar lágrimas negras, pero es tristeza por haberse fallado a usted mismo. Usted lo siente porque usted no ha estado a la altura de la imagen que usted tiene de usted mismo. Usted lo lamenta porque este error no le enaltece, empaña su imagen, estropea su autoestima, y esto le rebaja en su propia mente. Eso es egoísmo, tristeza mundana.
Y si usted está intentando superarse, pero no lo consigue, entonces pruebe esto. Analice la razón por la que usted intenta superarse. ¿Es puramente egoísta del mismo modo que la tristeza mundana descrita anteriormente? ¿Quiere usted superarse para salir adelante? ¿Para usted elevarse a los ojos de los demás? ¿Para usted avanzar? ¿Para usted salir adelante? ¿Para que su posición sea elevada? Si es así, su motivo de superación es meramente carnal. La mente carnal busca progresar, andar según la carne. La mente divina anda según el Espíritu. Como dice en Romanos capítulo 8, busca servir a los demás. Debe analizarse a usted mismo. Honestamente, ahora, ¿por qué razón usted quiere librarse del pecado? Si es solo por usted mismo y no por la obra, usted probablemente no está venciendo. Cambie su motivo de superación. Ore por el deseo de servir a los demás. Cuando realmente usted sienta el deseo de servir a los demás, usted comprenderá por qué necesita vencer. Usted tendrá un objetivo desinteresado para cambiar. Viendo el sufrimiento y las necesidades de los demás, le dará a usted el deseo de cambiar por ellos y de ayudarles. Y ahí usted comenzará a vencer. Cuando usted comience a superarse, esto le ayudará a usted a esforzarse por adquirir un nuevo hábito. Vayamos a Romanos, capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Más claro no puede ser. No se deje vencer por el hábito del mal, sino venza el mal con el hábito del bien. El pecado es la cosa que generalmente hacemos. El pecado es difícil de erradicar porque es una costumbre, es usual, agradable, fácil y habitual. Construya un nuevo hábito. Oblíguese a usted mismo a hacer lo contrario del pecado. Oblíguese a practicar lo correcto varias veces, incluso aunque usted no lo necesite. Repite el buen hábito varias veces seguidas. Sobreaprenda. Voy a dar un simple ejemplo como una ilustración. Tomemos el de la sonrisa. Supongamos que usted es una persona de frente fruncida, siempre tiene la cara, como decimos aquí en Puerto Rico, parada, que no puede hacer que usted mismo sonría. Bueno, entonces, una vez que usted encuentre una buena razón para sonreír y que usted realmente sonríe una vez, entonces hágase a usted mismo sonreír otra vez. Sonríe varias veces seguidas, en lugar de practicar su viejo hábito de fruncir la frente constantemente. Busque razones, excusas
oportunidades para sonreír. Sonríase a usted mismo. Sonría a los demás. Sonría solo porque es una buena sensación para hacer algo diferente a su antigua forma pecaminosa. Y esto es, sonría, sonría, sonría. Muy pronto, sonreír le será fácil. Pasemos a Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Trabaje, construye el hábito de la justicia. Noten la palabra ejercitados. Tenemos que ejercitar nuestro discernimiento del bien y del mal. Pero, ¿dejará usted de hacerlo? La respuesta al pecado es parar, detenerse. El pecado empeora constantemente. El pecado va de mal en peor. De peor a miserable y de miserable a absoluta inmundicia y abominación. La palabra hebrea ra, traducida como pecado, muchas veces en el Antiguo Testamento, significa precisamente eso. Pobredumbre, suciedad, estiércol. Dios odia tanto el pecado que Él lo llama estiércol y aguas negras. Así de malos son nuestros pecados. Pero nos detendremos, pararemos. Voy a ir a una última escritura para cerrar este sermón. Pasemos a Primera de Pedro, capítulo 4, y voy a leer los versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que gesta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mi oración más ferviente por ustedes, hermanos, y la oración de todos los ministros de Dios, es que ustedes también dejen de pecar. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.